Ahí estamos. Sí, ya. Nos tenemos ahí. Van 17. Bueno, a todos, muy buenas noches. Bienvenidos a este seminario virtual, a este webinar. En la noche de hoy tenemos un tema supremamente importante y sé que en la conversación que tendremos hoy con nuestro experto y nuestra invitada especial, seguramente vamos a solucionar algunas dudas bastante grandes. Yo sí quiero de antemano solicitar excusas si de pronto algún comentario puede caer pesado, pero también quiero que descubramos un poco ese pensamiento preventivo frente a algunas conductas humanas que son bastante naturales y que definitivamente no son nuevas. Hoy vamos a hablar de zoofilia y esta es una de ellas. Es tan vieja como la domesticación, incluso más allá de la domesticación de los animales, pero podemos empezar a tener registros desde hace 15.000 años cuando se empezaron a domesticar los perros y algunos rumiantes menores para la convivencia con los seres humanos. No es de este siglo ni del siglo pasado. Hay algunas manifestaciones que cuentan, incluso en versiones mitológicas, que los contactos sexuales con animales vienen desde hace mucho tiempo. Es decir que hoy vamos a hablar de estos paradigmas, vamos a mencionar este tabú que hay alrededor de los contactos sexuales con animales y quiero presentar en la noche de hoy a Mauricio, un gran amigo y profesional en la ciudad de Medellín, sobre todo conocedor de estos temas y que nos va a estar acompañando hoy en vivo aquí con nosotros. Mauricio, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Julio, muchas gracias y muy buenas noches para todos. Dispuesto pues acá a despejar algunas dudas que podamos tener y con el mayor de los gustos acompañarlos hoy. Ahora una breve descripción de lo que vos sos para las personas que no te conocen de pronto, que se enteren por qué estás aquí hoy como invitado. Claro que sí, Julio. Yo soy investigador criminal de la Policía Nacional, trabajo en lo que es delitos sexuales en el ámbito de infancia y adolescencia. Y estamos integrando el grupo HELMA, que era con lo que es maltrato animal. Pues vamos a hablar en esto. Muy bien, gracias, Mauro. Para los que no conozcan la situación de Colombia en materia de protección animal, que yo sé que hay gente viéndonos desde Costa Rica, hay también conexiones desde España, hay conexiones desde Perú, desde Ecuador, México. Un saludo para todos ustedes, compañeros y colegas. El grupo HELMA es el grupo especializado de lucha contra el maltrato animal que se crea desde octubre del año pasado, 2019, en Colombia. Mauro es integrante del grupo HELMA, al igual que mi persona, y creemos que es importante que podamos mencionarlo en el abordaje de estas problemáticas relacionadas con animales. Entonces, Mauro, si estás de acuerdo, yo creo que podemos empezar en materia hablando de este interesante tema de no todo es zoofilia. Muy bien, para entrar un poquito en contexto, quiero mencionar algo. En el contacto que hemos tenido naturalmente con los animales desde hace miles de años, aquellos animales que han tenido mayor contacto con nosotros, sobre todo en temas de domesticación, se han creado lazos que no solamente van desde la apropiación de las actividades del otro para beneficio propio. Y a esto hablo puntualmente de los lazos emocionales que pueden haberse creado con animales desde hace muchísimo tiempo. Hoy, Mauro, es una verdad a gritos que los nuevos conceptos de familia han cambiado, que ya estamos hablando de familias multiespecie. Estas familias multiespecie tienen también formas de relación multiespecie. Es decir, no las tradicionales que tenemos con la otra persona, sobre todo a través de la comunicación verbal, sino también a través de las comunicaciones vocalizadas con animales, que no se entienden los códigos, pero digamos que sí se pueden entender algunos apartes de estas vocalizaciones y también las comunicaciones corporales a través de señas o incluso emocionales. La habilidad entonces de comunicación emocional que hemos tenido con los animales, parte de este entendimiento es el que se aplica cuando se tienen relaciones amorosas o sexuales con los animales. Entendiendo esto, también hay que tomar una base histórica frente a lo que el ser humano ha considerado que son las relaciones con los animales bondadosas y aquellas interacciones negativas. Hay muchos sesgos alrededor de estos contactos con animales y no solamente desde el punto de vista cultural, sino también moral, que va ligado a la cultura, también vetos sociales, también los religiosos, que los veremos ahora, los políticos y
por último los que tenemos consignados en nuestro marco jurídico nacional a través de las sanciones que se realizan hasta a estos años. Hemos tenido una aproximación en bases de datos o digamos que aproximación global al término de referencia sobre la zoofilia. Y nos sorprende bastante cómo el término tiene una gran búsqueda a través de Internet, es bastante solicitado a través de los buscadores habituales, pero vemos como hay algunas estratificaciones o georreferenciaciones frente a la búsqueda de este término de la zoofilia, digamos que como el más reconocido. Veremos ahora que hay diferencias entre la zoorastia, entre el bestialismo, y que cada uno de ellos da unos matices bastante diferentes. Por ejemplo, en estas búsquedas globales de zoofilia podemos ver cómo efectivamente ha incrementado o tuvo un incremento muy grande hace más o menos 4 o 5 años, pero que a medida que ha pasado el tiempo va descendiendo. Si vamos a hacer estratificaciones en Sudamérica, vemos como Bolivia, por ejemplo, es uno de los países que más datos de búsqueda ha efectuado en la plataforma Google en los últimos años. Eso en Sudamérica, pero si vamos a través de Colombia, de esta búsqueda en el tiempo, vemos como ha decrecido a través de estos años, pero como el Pichara es una de las zonas donde más registros o búsquedas hemos tenido de estas palabras. Esto es simplemente una conceptualización para que sepamos que la palabra zoofilia efectivamente se busca mucho en Internet, y yo lo decía antes de esta grabación, y es que las referencias de búsqueda en Internet son factores digamos que de predisposición frente a la aparición de algunos fenómenos. Me explico. Cuando las bases de datos o los referentes de búsqueda empiezan a tener consultas repetidas en alguna población durante un tiempo, eso da cuenta de manera inequívoca del reflejo de lo que puede estar sucediendo en esa población. Por ejemplo, cómo ayudar a familias en inundación, protocolos de intervención a inundaciones. Eso suele ocurrir en los sitios donde en las épocas de invierno ocurren inundaciones. Puede ser incluso un factor predictivo. Cuando buscan, por ejemplo, cuáles son los tratamientos más efectivos para la diarrea. Tratamientos para la diarrea es porque estamos en referencia a búsquedas en zonas donde están ocurriendo brotes de enfermedades gastrointestinales o disentéricas en ese momento. Asimismo, sucede con este tipo de situaciones cuando la gente suele volcarse a buscar referencias de este tipo, es porque algo sucedió. Nada raro no lo que suceda hoy día, porque precisamente hoy se registró en el Valle del Cauca a un señor que tiene aproximadamente 67 años que accedió o que presuntamente accedió sexualmente a un canino. La persona fue conducida por la autoridad correspondiente, fue dejado en libertad por el juez de control de garantías, pero esto generó otra vez un boom mediático alrededor de la zoofilia y bueno, cae como anillo al dedo para el tema que vamos a discutir hoy. Por eso, para no hablar tanto de manera unipersonal, quiero pasar la palabra a Mauricio, que es que definamos definitivamente qué es el término zoofilia. Lo están viendo en la imagen, pero zoofilia usualmente cómo se entiende y cómo teóricamente debería ser entendido. Vamos, ¿qué podemos contarles a los que nos escuchan? Ok, bueno, entonces si buscamos zoofilia, como usted lo ha manifestado, pues encontramos que es un amor por los animales. Entonces no es todo grave lo que es la zoofilia, sino que también es un amor propio por esos animales, el cuidado, el cariño que le podemos dar a ellos, ¿cierto? Pero también encontramos otro punto, y en esta nos habla de una conducta sexual de la persona que tiene relaciones sexuales con animales, ¿cierto? Y eso sí está contemplado en nuestra ley colombiana, en la 599, como un delito o un agravante punitivo al maltrato animal, ¿sí? Entonces, pues tenemos estos dos puntos, que uno es el amor por estos animales y otra cosa es tener o sostener relaciones sexuales con ellos. ¿Sí? Es decir, Mauro, que el término zoofilia no tiene exclusivamente la acepción negativa, sino que también puede ser zoofílico aquel que le promueve amor a los animales en general. Por eso vamos a ver ahorita alguna de las bases criminológicas, Mauro, que es muy importante determinarlo, y tuvimos el seminario anterior sobre criminología y perfil criminológico, cómo la zoofilia está muy ligada a las personas que tienen contacto cercano con animales, es decir, a las personas que aman los animales, respetan los animales.
Esos comportamientos zoofílicos, insistimos, no siempre son negativos, es decir, no se convierten en comportamientos desviados, como lo explicamos desde la criminología, sino que viene a ser un comportamiento desviado cuando hay una vulneración a la integridad de ese otro ser, que en este caso son los animales. Ahora, ¿qué ley en Colombia, entonces, para que demos contexto, explica la zoofilia como agravante punitivo? Bueno, Julio, la ley 599/2000 del colombiano nos habla, o fue modificada mejor por la ley 1774 del 6 de enero de 2016, y esta nos habla en la modificación en el capítulo 6, delitos contra los animales, capítulo único, delitos contra la vida, la integridad física y emocional de los animales. Y vamos a ver esa expresión emocional que usted puede tener en la zoofilia, el amor o el acto sexual que puede cometer con ello. Artículo 339A. Le voy a leer un pedazo de lo que nos habla la norma. El que por cualquier medio, procedimiento, maltrate a un animal doméstico, amansado, silvestre, vertebrado o exótico vertebrado, causándole la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud o integridad física, incurrirá en prisión de 12 a 36 meses y tendrá una multa de 5 a 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Estamos hablando de Colombia, ¿cierto? Pero a esto la norma fue más allá y habla de unas circunstancias punitivas en las que las penas pueden exceder se aumentará, de la mitad a 3/4 partes de la pena máxima, ¿cierto? ¿Y esto cuándo sucede? Cuando se cometan actos sexuales con animales. Entonces ya estamos hablando de un delito sexual que se va a agravar si lo cometemos con estos animales. Y la ley 599, en su capítulo 4, delitos contra la libertad, integridad e información sexual, nos habla y nos deja muy claro que es un acceso carnal y que es un acto sexual, ¿cierto? No todo es algo invasivo en el animal de lo que estamos hablando hoy, ¿cierto? No todo es invasivo, también puede ser mediante caricias. Esas caricias, aunque la ley aquí no nos lo está referenciando de esa manera, pero sí pueden existir ciertas caricias que podemos afectar emocionalmente a los animales, que es de lo que nos están hablando en esta tema. Entonces, Mauro, mire que ahí te interrumpo para decirle a los que nos están observando en este momento que la ley colombiana, si bien tuvo un precedente importante en sancionar las conductas agresivas contra los animales a través de la 1774, se quedó corta cuando explicaba la zoofilia como agravante punitivo. Y es que no se pueden explicar todos los actos sexuales con los animales, utilizando los humanos o contra los animales, de manera negativa y además dentro del mismo costal. Tenemos que hacer una diferencia, así como lo hace el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal para los actos sexuales contra humanos, así mismo debemos diferenciarlo con los animales, porque entonces, ¿cómo vamos nosotros a diferenciar dentro de zoofilia? ¿Cómo vamos a diferenciar actos que generen penetración, actos que generen lesiones o actos que generen simplemente tocamientos o actividades eróticas con las personas? Esto, si bien quiero que lo comprendamos de esta manera, deja la puerta abierta a muchas interpretaciones que pueden ser incluso a favor de la persona que está cometiendo el acto contrario contra el animal. Entonces, para esta problemática hace falta necesariamente un decreto reglamentario, para lo cual hemos llamado al Congreso de la República a que se agilice este decreto reglamentario que pueda darle categorías, no solamente al maltrato físico-sexual, sino también al maltrato físico en general. Ahora, porque es que el maltrato físico también tiene otro tipo de consideraciones. Por ejemplo, las lesiones es algo supremamente amplio y efectivamente hay que realizarlo. Entonces, rápidamente para que le contemos a la gente qué habla el Código Penal sobre estas lesiones, estos contactos sexuales, pero en el tema de seres humanos. ¿Cómo hacen esta clasificación? Bueno, hace una breve explicación en cuanto a personas de que un acceso carnal violento o un acceso carnal
es el que realice un exceso en contra de una persona mediante violación. Este incurrirá de 12 a 20 años, ¿cierto? La diferencia es abismal, que es una pena contra los animales o contra un ser humano, ¿cierto? Es abismal la sanción que puede tener. Pero el acto sexual es el que realice tocamientos o tocamientos eróticos sexuales en una persona, ¿sí? No precisamente tiene que haber una penetración anal o vaginal para constituirse un delito sexual, ¿cierto? Puede existir ese tocamiento erótico sexual que está afectando la libertad, integridad y formación sexual de esa persona, y eso tranquilamente puede también suceder con nuestros animales, ¿cierto? No precisamente tiene que haber una penetración para existir un acto sexual con el animal. Puede ser entonces tranquilamente el tocamiento erótico sexual con el animal o tenerlo en la práctica sexual, ¿sí? Eso nos habla entonces que esa penetración o esa violación, para que lo entendamos mejor, esa violación no simplemente tiene que ser anal o vaginal, puede ser mediante la boca o cualquier orificio del cuerpo humano. Se convierte o se tipifica en la ley colombiana como violación, porque ya está haciendo invasivo en el ser humano una parte de su cuerpo, y también no solamente es, Julio, el miembro viril, ¿sí? La ley es muy clara en esto, dice que cualquier parte del cuerpo del ser humano u objetos. Entonces mira que la norma es muy amplia, y lo que usted decía, pues nos falta más reglamentación para lo que es con los animales, porque nos queda corto solamente cuando se cometen actos sexuales con animales, debe ser más específico. Y eso es muy valioso, Mauro, porque lo voy a hablar desde el punto de vista forense. Para las personas que desarrollamos actividades forenses veterinarias en nuestro país o como consultores en otros países, el tema del maltrato físico-sexual se vuelve una odisea. Se vuelve una odisea en la medida que, como no todo es penetración, como no todo son lesiones físicas evidentes, cuando nos llega una víctima de tocamientos o de actividades erótico-sexuales, no todas van a tener señales físicas de maltrato. Es más, no todas van a tener señales emocionales o psicológicas de maltrato. En ese sentido, para nosotros los forenses es supremamente complejo, es un reto muy grande poder determinar en víctimas que no hablan, que no se expresan ni sienten vulneración en su sexualidad como lo siente una persona, porque una persona puede sentirse frustrada, puede generar un evento postraumático con esa situación. Los animales usualmente, algunos de los que tienen contactos sexuales no lo generan de esa manera. Para nosotros es un reto muy grande sacar evidencias cuando existe maltrato físico-sexual, cuando no existe maltrato físico-sexual, pero sí existen actos sexuales con ese animal. Entonces, entendamos que es un reto supremamente grande que también hace que se rete el sistema de justicia colombiano en términos probatorios para esos animales que pueden llegar a ser víctimas. Ahora, en el tema de víctimas, una pregunta importante. Todos los animales que son sometidos a actos sexuales, y nuevamente no siempre físicos, no siempre traumáticos, todos esos animales son víctimas. Hago esa pregunta para todos ustedes y para nosotros que estamos acá, porque si el animal es sometido a actos sexuales, no siempre en contra de su voluntad, y aquí tenemos claramente que expresar que la riqueza natural ha generado algunas conductas en animales como los primates bonobos, donde los comportamientos sexuales con personas no siempre son contra su voluntad, sino que también demuestran intención de generarlo. ¿Cómo interpretamos ese tipo de animales como víctimas cuando no hay lesiones, cuando no hay coerción, cuando no hay un trato negativo hacia ellos? Es zoofilia, pero hay violencia, no hay violencia. En ese sentido, ¿qué debería ser el operador de la norma frente a ellos? ¿Simplemente se sanciona porque el término zoofilia está prohibido? ¿O se sanciona porque efectivamente hay una víctima? Es decir, ¿hay actos zoofílicos sin víctimas? Esa es una pregunta que definitivamente nos debe quitar a nosotros ese prejuicio que tenemos desde cualquier índole religioso, moral o político, y nos debe llevar a pensar en términos procesales si es prudente
en todo acto zoofílico llevar a la persona, conducir a la persona a una sanción simplemente por el hecho de ser zoofílico. Y aquí tenemos que hacer una diferencia. Ya vamos a hablar de esos conceptos de zoofilia, pero antes quisiera que escucháramos este valioso testimonio que nos deja Alejandra Omaña. Alejandra Omaña es una reconocida celebridad colombiana, es periodista, conocida también como Amaranta Hank, quien decidió darnos su testimonio desde la industria en la que usualmente trabaja y convive frente al término de las prácticas sexuales con animales. Es bien entendido que para todos nosotros podemos pensar en algún momento, bueno, y para la industria de entretenimiento de adultos, ¿cómo se ve el tema de utilización de animales con fines sexuales? Pues queremos que ella nos resuelva la primera pregunta, que tiene que ver con ¿estás de acuerdo con la zoofilia? Vamos entonces con este testimonio de Amaranta, a quien saludamos, que sabemos que está con nosotros en este momento, y a todos los compañeros de Amaranta y a nosotros que también tenemos la oportunidad de conocerla personalmente y sabemos que es una activista por los derechos de los animales. Queremos darle paso entonces a su testimonio. Saquémonos un poco por ahí. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Amaranta, periodista, escritora y ex-actriz colombiana. Y bueno, mi percepción sobre las prácticas sexuales con animales en Colombia es que definitivamente no estoy de acuerdo. Desde la pornografía, desde el activismo, desde la literatura, desde el modelo de webcam, siempre he estado y hemos estado en la mayoría de las personas que somos parte de esto, de acuerdo con el empoderamiento de la propia sexualidad, con el reconocimiento del cuerpo, el disfrute del cuerpo, de las prácticas sexuales, de los fetiches, de un montón de cosas que tienen que ver con la sexualidad, pero siempre respetando al otro. Sin hacerle daño a terceras personas, sin hacerle daño a otra persona o a otro ser vivo. Y pues ahí entra que todo sea consensuado, que todas las prácticas sean consensuadas. Y es por eso que no estoy de acuerdo, por ejemplo, con el maltrato infantil, con el abuso infantil, porque es vulnerar los derechos de alguien que no es consciente de lo que sucede en un acto sexual. Y lo mismo con los animales, es abuso de un ser vivo, de un ser sintiente. Que no tiene la capacidad de tomar la decisión de si quiere ser o no parte de un encuentro sexual. Entonces, la libertad sexual va hasta donde hacemos daño a otro ser vivo. Entonces, definitivamente no estoy de acuerdo con eso. Bien, Alejandra, muchas gracias. Ahora vendrán otras participaciones mucho más interesantes, pero eso también abre el debate, Mauro, a que pensemos que en la industria definitivamente no es una industria responsable, como nos cuenta Alejandra, pero sí es una industria en general en la que a veces se ofrece de manera indiscriminada en la calle. Hemos visto como también se ofrecen animales para estos comportamientos. ¿Qué has logrado percibir, Mauro, en tu vida profesional en ese sentido? Bueno, en esta situación, pues la utilización de estos animalitos, de los animales, perdón, en estas prácticas sexuales, no es tanto el resorte mío por la actividad que desarrollo, es más que todo con niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Pero sí se escuchan los comentarios de la utilización para la industria puerca de animales, ¿sí? Sosteniendo relaciones sexuales con seres humanos. Va totalmente contrario a la normativa colombiana, ¿sí? Que ahora lo expusimos. Va totalmente contrario y es un delito, está tipificado en la norma colombiana, es un delito, ¿sí? Tenemos que partir desde ahí, desde la conducta de tener relaciones o actos sexuales con animales, está contemplada la ley colombiana como un delito, ¿sí, Julio? Entonces, desde ese punto de vista, la persona que lo haga o que lo esté exportando o que permita que se hagan estas actividades sexuales con animales, pues está incurriendo en un delito. Muy bien, y aquí vamos a hablar de otro tema que de pronto puede resonarnos en la cabeza bastante fuerte y hacernos pensar mucho hoy. Hemos dicho que los animales tal vez no siempre que tienen contacto sexual con los seres humanos resulten afectados física o emocionalmente. Algunos de ellos incluso han demostrado interés en este contacto sexual. Y eso lo dicen múltiples investigaciones en el tema de la etología. Pero ¿qué tal pensar si defendemos los animales por el hecho que ellos no puedan decidir tener ese contacto sexual con nosotros?
Es una duda razonable bastante válida, ¿no? Bastante válida. Pero, a pesar de que no puedan decidir tener esto nos lleva a pensar en otras actividades donde ocurre exactamente lo mismo y donde hay menos tabú. Por ejemplo, un buey se le pregunta si quiere arar la tierra, a un gallo se le pregunta si quiere pelear, eso es una actividad prohibida en Colombia, en otros países no. A un toro se le pregunta si quiere entrar a un ruedo, es una conducta prohibida en Colombia, en otros países de pronto no. A un perro se le pregunta si quiere ser animal de vigilancia. Es decir, son otras actividades que también pueden tener mucho riesgo. Por ejemplo, un perro antiexplosivos tiene muchísimo riesgo. Un perro de vigilancia tiene muchísimo riesgo. Se somete a mucho riesgo físico. El buey se somete a un riesgo sanitario también, un riesgo físico. Y no le preguntamos si lo quiere hacer. En el maltrato físico sexual tal vez ocurra lo mismo. Se somete al animal a la práctica sin mucha coerción, sin lastimarlo, pero tal vez él no lo quiera hacer. Tal vez pongo sobre la mesa para que pensemos en contexto y en perspectiva, que el maltrato físico-sexual no está solito, que también se puede asociar a otras formas de maltrato, aunque tal vez por no ser tabú no sea sancionado tan fuertemente como lo es el comportamiento contacto sexual con los animales. Por eso es que aquí seguimos hablando entonces de las prohibiciones. Quiero citar, Mauro, dos citas del Levítico y el Éxodo, donde nos llevan a nosotros a pensar desde dónde parte esa animadversión por la zoofilia, por el maltrato físico-sexual. Nosotros desde dónde conocemos que es negativo la zoofilia. Y quiero que cada uno lo piense. Todos podemos decirlo, la gran mayoría puede decir, no, que la zoofilia es negativa y es sancionable, y me parece muy bien que sea no solamente el maltrato, sino que sea un agravante del maltrato físico. Por eso es que el maltrato físico tiene esa particularidad. Hay un maltrato físico estándar y hay un maltrato físico sexual que es separado epidemiológicamente del maltrato físico corporal. Entonces, en esto, ¿desde dónde parte nuestra conversión por la zoofilia? La primera es que es la religión. Aquí estamos viendo en el Levítico, si dice, si alguno se ayunta con un animal, ciertamente se dará la muerte, y también al animal. Aquí están de manera tajante prohibiendo este tipo de contactos, diciendo incluso que las relaciones zoofílicas te alejan de Dios, te alejan de ese clamor religioso de proteger lo que es normal dentro de las relaciones amorosas. Y aquí tocamos un tema muy puntual, Mauro, también. Es también la religión la que prohíbe el contacto de los seres humanos con otros del mismo género. Es también la que dice que o la que ha dicho durante mucho tiempo que las relaciones homosexuales no son bien vistas, que también las personas que practican estos actos amorosos con el mismo sexo también deben ser condenados. Es también esta recreación de los comportamientos religiosos la que nos permite o nos genera ese alejamiento para aquel que tenga otras prácticas sexuales diferentes. Hay gente que siente atracción sexual por otro tipo de cosas que no son simplemente un hombre o una mujer. No está del todo mal, eso hace parte de la diversidad, pero la religión efectivamente nos genera algunos sesgos. Recuerden que al principio dijimos que esperamos no ser un poquito fuertes con ustedes, pero es simplemente para ampliar el panorama de pensamiento, la forma en que estamos contemplando eso. Otra forma de hacer un sesgo es que no solamente puede ser pecado la zoofilia, sino que también puede ser un delito. De hecho lo es aquí, un delito. Entonces, cuando tienes un comportamiento que es socialmente no aceptado, cuando es un delito y cuando va contrario a la religión, ya se imaginará la fuerza mediática que tiene un comportamiento zoofílico. Y hablo de comportamiento zoofílico como aquellos que se demuestran el amor, vínculo afectivo, que caiga también en esa relación sexual. Ahora veremos entonces cuál es la diferencia de ese vínculo o enganche emocional con simplemente el contacto sexual. Y no solamente eso, con el contacto sexual violento, que eso es otra práctica que se aleja completamente de la zoofilia. Y nuevamente indico el título de esta conferencia virtual: no todo es zoofilia. Cuando el contacto sexual se hace violento, se aparta de la zoofilia. Ahí estamos hablando específicamente del bestialismo. Y es este bestialismo, Mauro, y a todos los que nos están viendo, el que debe centrar el interés, o el que más debe centrar el interés de nosotros
que participamos de los organismos de control o de los operadores de la norma. Ahora vamos a ver esta diferencia, zoofilia y bestialismo. Esta zoofilia y bestialismo son prácticas que han estado durante mucho tiempo y ahora queremos hacer esa gran diferencia entre lo que puede ser un amor hacia el animal, un amor puro hacia el animal, inclusive queremos hacer una diferencia, y es que los actos sexuales con animales a veces en algunas personas pueden ser preferidos sobre los actos sexuales que se generan sobre personas. Y aquí es donde pueden haber unas grandes diferencias entre las personas que practican este contacto sexual. Entonces, la diferencia es en que simplemente hay un reemplazo del hombre o de la mujer para ejercer ese placer sexual con un animal. Eso es bestialismo. La zoofilia, recuerden que es un vínculo emocional. Pero aparte, si usted, por ejemplo, conoce un caso donde la persona prefiera el contacto sexual con el animal sobre una persona, eso definitivamente es algo a lo que nosotros no hemos hecho alusión en el marco normativo y efectivamente debemos ponerle bastante atención. Por eso es que queríamos hacer esa diferencia. Dentro de la mitología hemos encontrado muchos ejemplos zoófilos. Por ejemplo, uno de ellos es a través del toro que le regala Poseidón a esta bella dama, donde ella se enamora del toro, es un toro blanco, de una cornamenta prominente, y al ver el esposo o el cónyuge de esta señora que su esposa entra en amoríos con el toro, Poseidón la regaña o la castiga, generando que se enamore fuertemente del toro, y ella, para buscar el amor del toro, lo que hace es disfrazarse de una vaca para que él pueda tener contacto sexual con ella, y de ahí nace el Minotauro. Es esta famosa recreación mitológica de un animal con características antropogénicas también, que es conocido por todos. También hemos visto en algunas recreaciones infantiles algunos aires zoofílicos, como puede ser La Bella y la Bestia, que también tiene aires zoofílicos, es de amor, recuerden, amor hacia un animal. Recuerden que la princesa se enamora de una bestia, ¿cierto? Ahí no estamos hablando de bestialismo, estamos hablando de zoofilia. Y también en Caperucita Roja, también tiene unos aires zoofílicos, donde es una pequeña doncella que está, digamos que este rifirrafe con un lobo, y al final, bueno, pues ustedes conocen toda la historia, pero también tiene unos aires zoofílicos. O también el unicornio, que es un personaje de ficción, que tiene un cuerno de oro, es un caballo con un cuerno de oro, que es invencible, pero solamente puede ser atacado cuando una dama lo enamora. Entonces, aquí estamos hablando de bestialismo inverso. Y el bestialismo inverso es aquel que el animal demuestra el interés de amor y de contacto sexual con la persona. Entonces, mira que esto no es un tema nuevo, es un tema que ha tenido muchos matices, ha tenido muchas acepciones, y que efectivamente en algunos puntos se puede comparar con el rechazo que hemos tenido incluso nosotros con otras poblaciones de humanos, cuando consideramos nosotros que el animal es menos que nosotros, vamos, por ejemplo. Que dice, no, es que el ser humano no puede tener relaciones amorosas con alguien que sea inferior a él, y no puede tener mucho menos contacto sexual con alguien que sea inferior a él, como los animales. ¿Quién dijo que los animales eran inferiores a nosotros? Nosotros pertenecemos al mismo filum del reino animal, y dentro del reino animal somos una especie que ha tenido un desarrollo cortical o neocortical mucho mayor, pero también somos parte de esos animales. Es decir, que podemos tener o compartir algunos rasgos que nos generen esa vinculación, como la que estamos discutiendo en este momento. Entonces, que seamos de comportamiento superior, no. Cuando nos pensamos de comportamiento superior, dejamos millones de muertos en la Alemania nazi. Cuando nos consideramos de una entidad superior, dejamos millones de muertos en el conflicto con Ruanda. Y eso ha pasado durante toda la historia. Entonces, esos comportamientos de creer que el otro es inferior es la que ha generado tantos conflictos durante tanto tiempo. Por eso es que también las historias mitológicas para la son muy importantes. Aquí está esta recreación de cómo se concebió el Minotauro. Aquí está el toro blanco haciendo pues, el acceso sexual a esta recreación mitológica, y a la cual sale obviamente este Minotauro. Quiero ahora volver a darle entrada a Alejandra, que nos ha dado respuesta a otra pregunta bastante crítica, y es que
cómo se percibe la zoofilia en la industria. Acompáñenos entonces a que escuchemos rápidamente a Alejandra, que nos da una importantísima opinión al respecto. Bueno, estas prácticas sexuales permean el entretenimiento para adultos. Desde el entretenimiento bien organizado de productoras pornográficas legales, conscientes, con ética profesional, y desde páginas webcam con una normatividad precisa y con mucha ética también, no ocurre. Desde la pornografía se deja muy claro que eso no se hace. Nunca he recibido la propuesta de hacer ese tipo de cosas. En todas las productoras que he trabajado nunca, tampoco lo he pensado como directora, como productora, tirar a rodar, algo así. Y desde la industria webcam incluso se censura ese contenido. Las páginas no puedes permitir, hay unas páginas tan estrictas que no permiten, por ejemplo, que una chica esté transmitiendo un webcam y que llegue a pasar un gato o un perro por detrás, porque inmediatamente se relaciona con el acto sexual, con un animal y con la modelo. Entonces se les bloquea la cuenta de las modelos, que me parece fabuloso. También sucede en algunas páginas porno en las que no se puede subir ningún tipo de cosas así fuertes, ni prácticas fetiches demasiado fuertes como la coprofilia, por ejemplo. Entonces hay muchas páginas con ética que no permiten que eso suceda, pero dentro de todas las áreas, dentro de todos los trabajos, dentro de cualquier ambiente de la vida, yo creo que siempre encontramos personas que no conocen el respeto por otros, que no conocen la ética. Entonces hay otras productoras que sí permiten que eso suceda y que se encargan de eso. No las conozco directamente, no he tenido contacto directo con ellos, pero es claro que uno entra a la deep web y se encuentra un montón de videos de zoofilia. Pero definitivamente en mi ambiente no. Bien, Aleja, muchas gracias nuevamente. Ahorita la tenemos otra vez con nosotros. Pablo, el manual de enfermedades mentales, conocido como el DSM, que es bastante estudiado con nosotros para este tema de conductas criminales o criminológicas, dice que la zoofilia o esta fijación por animales, que en términos generales podemos llamar la zoosexualidad, se vincula con parafilias, específicamente con sexualidades alternativas. Y aquí queremos dar otro punto de vista para que esta discusión se enriquezca. Y ya saben que en las redes sociales tenemos a Jessica y a Daniel, que hacen parte del apoyo del equipo de Medicina Veterinaria Forense de Colombia, respondiendo las inquietudes que tengan ustedes, y después de este en vivo daremos respuesta a algunas otras para que esta discusión se enriquezca con los puntos de vista de todos, ¿cierto? Simplemente estamos dirigiendo este tema, pero la verdad se encuentra en lo que pensamos absolutamente todos. Retomando el manual de diagnóstico de enfermedades mentales, dice que es una parafilia y que hace parte de la sexualidad alternativa. Ahora, ¿qué pasaría si yo me entero que hay una persona que disfruta ver relaciones sexuales entre animales? Eso sería una zoofilia. Hablando en términos prácticos, estaría cometiendo un delito. Pero hablando en términos pragmáticos, en términos de raciocinio moral, es un criminal. Pues podría ser. Pero el hecho de lo que estamos hablando en estos momentos es permitir, o es usted ser partícipe de esa actividad sexual que están con el animal. El hecho de yo reproducir ese video pues está generando una ganancia económica a esa persona que está subiendo los videos a la red social o la divulgación de estos videos, ¿cierto? Entonces, miren que estamos haciendo partícipes de ese delito, ¿sí? Entonces, solamente el hecho de yo reproducir el video pues me hace partícipe de esa conducta, ¿sí? Si nos vamos a lo que es pornografía nos hace eso, reproducir. Solamente el hecho de usted reproducir un video pornográfico con niñas y adolescentes, pues nos está vinculando a ese proceso penal, ¿cierto? Ahora, aún peor, si divulgamos, ¿sí? De eso nos habla
La pornografía con menores igualmente puede suceder con los animales. Si vamos a reproducir, si vamos a tener esa práctica o mirar, porque eso nos puede llevar a algo muy simple, Julio, y es que de querer experimentar lo que usted está viendo, y el ser humano es así, de querer experimentar. Entonces mire que ese comportamiento nos va a llevar a otro que va a ser más adelante dañino, ¿sí?, para el animal, y muchos tenemos animales domésticos, ¿sí?, y en ese video usted puede, bueno, va a experimentar porque está dentro de mi control, ¿sí?, puede ser solamente una experimentación, pero que de pronto va a trascender a otros sitios, o ese animal puede sentir esa estimulación sexual o esa atracción sexual que usted nos ha comentado en el transcurso de este tema, y lo puede ver ya normal, o se puede sentir a gusto el animal. Entonces mire el trasfondo que puede tener estas prácticas o esta utilización de animales en actividades sexuales. Pero mire que la pregunta es compleja, Mauro, porque si yo les digo a ustedes, por ejemplo, que están ahí escuchándonos, si les digo, ustedes se enteran que hay una persona que disfruta viendo Nat Geo o Discovery Channel en el momento en que están mostrando que los animales tienen contacto sexual entre ellos, y usted lo disfruta y usted tiene una actividad erótico-sexual con ese animal, que no toma usted, que simplemente está ahí, que no tiene un contexto violento, simplemente está ahí, pero eso es una práctica zoofílica, eso es el ejercicio de la zoosexualidad. Y ahí caemos en algo, y es que uno es libre de desarrollar sus comportamientos de acuerdo a la libertad de expresión, desde que no le hagan mal a nadie. En ese caso puntual no le estás haciendo mal a nadie, pero si se entera la sociedad que tienes ese tipo de comportamientos, hay una sanción, porque es zoofilia. Espero que este ejemplo permita dar la perspectiva a donde queremos también nosotros apuntar, y es que si la zoofilia hace parte de un agravante punitivo, de una ley que sanciona el maltrato animal, entendamos que el término zoofilia no siempre es malo. El ejemplo que acabamos de dar es un comportamiento zoófilo, pero hace parte del libre desarrollo de la personalidad, que no le está haciendo mal a nadie, ni a un animal, ni a otra persona, claramente, pero que definitivamente es un comportamiento zoófilo. Ahora, ¿qué define que una persona sea zoófila o tenga comportamientos de bestialismo? Porque esa es otra pregunta. Si hay una persona que una vez se estimula viendo animales teniendo relaciones sexuales, eso lo hace zoofílico. ¿Qué opinan ustedes? Ahí pueden escribirlo rápidamente. ¿Opinan que esta persona es una persona zoofílica? ¿O qué define a un zoofílico o a un bestialista cuando genera esta práctica con los animales? La respuesta no es tan sencilla, pero vamos a darla en palabras sencillas. Es cuando hay repetición consciente de la acción. Usted experimenta la acción en un momento, la experimenta y puede que nunca más lo vuelva a hacer. Vamos a algunas cifras. El 8% de hombres encuestados para temas de zoofilia manifestaron haber tenido por lo menos un encuentro sexual con animales, un acto sexual. Recuerden que no siempre es penetración, puede ser de otro tipo. El 8% eso es mucho, bastante. Pero de todos los que han tenido el contacto sexual, el 40% ha manifestado que volvieron a repetir la acción. Es decir, el 40% pueden ser considerados zoófilos. ¿Sí? Zoófilos, es decir, aquellos que tenían amor hacia el animal. No tenemos todavía una estadística, por lo menos aquí durante la revisión de este programa, que nos diga cuántos tienen comportamiento de bestialismo. Esa todavía no la tenemos. Pero para que las estadísticas le den la perspectiva a ustedes de lo que puede estar ocurriendo. Ahora hablemos de algo que yo sé que la gente quiere entender y de pronto discutir, y es ¿por qué si en Colombia la zoofilia está penada? ¿Por qué si está dentro de una norma nacional desde el 2016? ¿Por qué en algunas zonas del país se ejerce y no hay sanción? Bueno, debe existir la sanción. Si está dentro del territorio colombiano, la norma opera a nivel nacional, no regional, ¿cierto? Ni local. La norma opera a nivel nacional, ¿sí? Si esto llega a suceder, pues, lo creería yo que está desde el contexto de que no conoce la norma, ¿cierto? El momento, y de pronto culturalmente, que es muy seguramente, ¿cierto? Culturalmente lo ven normal, ¿sí? Tenemos ciertas regiones de nuestro país
que es normal sostener relaciones con animales y con cierto tipo de animales. Y es algo cultural que se le va enseñando a medida que va creciendo esta persona o este niño o este niño adolescente va creciendo, pues le van enseñando y crece con esa cultura, y para él va a ser muy normal sostener relaciones con X animal porque pues, lo ha hecho mi familia y esto ha sucedido y siempre va a ser un punto de partida de él. Pero vuelvo y recabo en esto, es un delito. Es decir, sigue siendo un delito aunque sea socialmente aceptado en algunas zonas del país. Y sabemos que, así como en Colombia, ocurre en muchos otros países donde hay ciertas zonas que culturalmente las prácticas zoofílicas se aceptan. En zonas rurales, por ejemplo, hay mayor facilidad de acceso a semovientes o animales de producción, específicamente equinos, o mulares, o asnales o caballares, para ejercer estas prácticas sexuales. Además, es mucho más fácil acceder a ellos para un contacto sexual que acceder a un humano. Entonces, la iniciación sexual en muchos de los niños o adolescentes de estas regiones, donde están más cerca de un animal de abasto que de otro compañero o de otro par, pues hace que la iniciación sea más fácil de desarrollarse en los animales. En ese caso, el contacto sexual usualmente no es violento o no genera lesiones sobre el animal. Eso hay que decirlo también. No genera lesiones sobre el animal, pero es la iniciación de este rito sexual de las personas. Muchos de ellos pueden volver o seguir en esa misma práctica sexual y otros definitivamente pasan a otra y puede ser culturalmente aceptado. Por eso es que la zoofilia en algunas partes no tiene tanto reproche social. En algunas regiones del país, esto hace parte de la criminología cultural, que dentro de esta perfilación criminológica se hace una segmentación geográfica como base de análisis criminológico. Pero ahora, ¿qué pasa en entornos urbanos, donde no hay acceso a rumiantes o a caballares o asnales o a mulares? Usualmente en contextos urbanos, la zoofilia se practica sobre animales de compañía, específicamente con perros, y menos sobre gatos. En ellos no siempre hay violencia también, y eso quiero ser insistente, estoy hablando, pues hombre, de las estadísticas, de lo que muestran las valoraciones de animales. No siempre hay laceraciones, aunque haya contacto físico sexual o penetración, pero se parte de otro tipo de contexto. Son personas que pueden ejercerlo de manera más tímida, son personas que suelen ser un poquito más solitarias, que tal vez tengan comportamientos de entrenamiento con estos animales, o que los animales sean, digamos que tengan procedimientos conductuales para ejercer estas labores. Es ahí donde también partimos del reconocimiento de las diferencias geográficas o las diferencias que pueden haber en un país sobre las experiencias zoosexuales o zoofílicas. Bueno, entonces, avanzando en esto, y antes de darle paso a Alejandra, queremos dejar claro que los comportamientos zoofílicos no son iguales a los comportamientos de bestialismo, y que el comportamiento violento o la manifestación violenta no siempre está presente. Y esto deja, de alguna manera, no muy bien parada a la interpretación que le podemos hacer de la norma que acabas de explicar, que es la 1774. A la luz del derecho, o hablando en materia probatoria, lo hablábamos ahora, si decimos que el maltrato físico-sexual no genera consecuencias negativas, es decir, es una zoofilia pero sin violencia, pues ahí se queda un poquito sin piso esa concepción de la zoofilia dentro de la penalización del maltrato animal. Porque para que haya una ley de maltrato animal se consigue que todos los actos sean violentos, negativos contra el animal. Pero si usted sanciona maltrato animal, pero en un acto que no hay violencia, vemos que hay un dilema jurídico grande. Viene zoofilia, pero no hay violencia, ¿qué voy a castigar? O sea, ¿qué acto cruel voy a castigar? ¿O qué acto violento voy a castigar si no lo hay? Simplemente porque se configura como zoofilia. Eso quiero que lo dejemos sobre la palestra muy bien. Ahora, hace parte también ese que no genera violencia como una manifestación profunda de la decisión sexual de la persona. Pues podemos estar o no estar de acuerdo con ello, podemos llevarnos o no llevarnos por el comportamiento moral, pero es una decisión personal. Si yo lo quiero hacer personal y no le hago daño a nadie viendo un programa de televisión donde me satisfago sexualmente, viendo este contacto sexual con animales, pues eso es parte de un libre desarrollo de la personalidad, así como el libre desarrollo de la personalidad, escuchar cierto tipo de música
pertenecer a cierto tipo de tribus urbanas y en fin, otras manifestaciones que parten de la conducta individual. Así que, ¿qué es lo que hace especial a la zoofilia? El tabú que hay, religioso, social, cultural, en fin. Vamos a darle paso entonces a Alejandra con esta última pregunta para ella, donde le preguntamos: ¿estás de acuerdo con la sanción de la zoofilia? ¿De acuerdo a lo que hemos hablado? Lo que piensa Alejandra en ese sentido es la sanción a la maltrato físico sexual, es decir, a la zoofilia, está bien fundamentado, estamos de acuerdo con eso. Vamos a responderlo entonces, Alejandra, en el paso. Bueno, estoy de acuerdo con que las prácticas sexuales con animales tienen que ser un delito grabado. Sí, estoy de acuerdo totalmente. Creo que tengo entendido que eso se toma en cuenta como maltrato animal y las penas realmente son muy cortas, tanto así que pueden tomarse como caso por cárcel, que me parece una estupidez. Creo que debe tomarse con mucha seriedad el asunto de las penas mayores, y algo que me parece sumamente importante es que se haga una evaluación de la persona que agrede al animal, que se busque muy a fondo por qué sucede, cuáles son las razones que llevan a que ese comportamiento ocurra siempre en todas partes. Yo creo que hay que hacer un análisis muy fuerte, psicológico, psiquiátrico, pero de una pena elevada. Bueno, la verdad, muchas gracias por esa participación. Le mandamos un fuerte abrazo por ayudarnos también desde este punto de vista muy importante y relevante para todos sobre lo que se piensa de la zoofilia en la industria. Muchas gracias, Aleja, por esta participación. Bueno, yo creo que ya estamos llegando al final, pero no podemos dejar de escuchar a la gente que nos ha preguntado algunos temas en el chat, que ha estado bastante movido, y les agradezco profundamente pues, que tengan ese interés por este tema. Esta conferencia esperamos pasarla por el canal de YouTube que próximamente estaremos abriendo para que quede para los que no pudieron estar con nosotros y podamos seguir ampliando esta discusión. Daniel tiene una pregunta que hace en redes sociales. Dani, léela por favor en voz alta. Bueno, Cristel pregunta que cuando un menor de edad penetra o ejerce algún acto sexual por primera vez con un animal, ¿se tomaría como curiosidad o tendría algún tipo de culpabilidad enfocada al bestialismo? Muy bien, recuerden que ahorita habíamos mencionado cuándo se configura una persona como zoofílica o cuándo se configura un comportamiento como comportamiento bestial o bestialismo. Y recuerden que tiene que ver con el enganche, tiene que ver con la repetición del acto, tiene que ver inclusive con la motivación del acto. Si la motivación parte desde una emoción o sentimiento de amor, digámoslo así, o de sentimiento de afinidad por el animal, estamos hablando de zoofilia, con contacto sexual. Si es simplemente una satisfacción de orden sexual, más allá de si quiero o no quiero un animal, es bestialismo, y este puede ser incluso de peores connotaciones cuando se realiza para satisfacer una intención sexual, pero con violencia. Para el caso que están preguntando puntualmente, cuando el niño experimenta, aquí no se configura el acto de zoofilia o de bestialismo, aquí simplemente una experimentación. Recuerde que ese niño puede entrar en el 8% de la población que mencionaba la encuesta que había tenido contacto sexual con animales. Falta ver entonces si este contacto sexual que tiene este niño hace parte de una plena curiosidad o descubrimiento de su sexualidad, o hace parte también, no sabemos qué edad pueda tener el menor. Recuerden que a través de la teoría del desarrollo moral de Kohlberg, nosotros podemos entender algunas fases del desarrollo moral de los niños, entendiendo cuándo pueden ser conscientes del acto y cuándo no son conscientes del acto. Entonces, tiene mucho que ver con el desarrollo moral de Kohlberg. De pronto más adelante en otra conferencia lo podemos mencionar para que nos acompañe nuevamente, porque en temas de delitos con menores de edad, digamos que hay todo por decir. Julio, qué pena, yo te interrumpo y concluyo un poquito la pregunta, ¿cierto? Tenemos en nuestro territorio colombiano la ley 1098 del 2006, que es la ley, el Código Mejor de Infancia y Adolescencia, ¿cierto? Y es muy válido lo que Julio nos argumenta, pues toca mirar la de este niño, ¿sí? Y mirar si pasa de la zoofilia al bestialismo. Entonces, si este adolescente o este niño pasa de los 14 años de edad, pues ya existe una responsabilidad penal de él. Y si pasa al bestialismo, pues lógicamente está cometiendo este delito penal, ¿sí? Está contemplado en la norma, y ellos a partir de los 14 años tienen una responsabilidad penal, ¿cierto? Antes de cumplir los 14 años de edad, pues se consideran niños que no tienen la madurez psicológica
suficiente para tomar una decisión, ¿cierto? Pero pasan los 14 años de edad, quiere decir que este adolescente, o en la norma colombiana se expresa, que tiene una conciencia y que tiene un desarrollo emocional suficiente para tomar una decisión, ¿cierto? Entonces, si de aquí estamos partiendo de que este adolescente tiene más de 14 años y ya pasó esa práctica que usted nos ha expresado y que ha sido muy clara, de que pasa al bestialismo, pues está cometiendo un delito, ¿sí? Está cometiendo un delito y puede ser investigado por este delito, un maltrato animal con actos sexuales, que es el agravante punitivo. Eso es bastante importante. Ahorita vamos con otra pregunta, pero me acaba de llegar información sobre mujeres, encuesta de mujeres. ¿Qué porcentaje de mujeres han tenido encuentros sexuales con animales antes de la adolescencia? Pero la información nos refiere que el 1.5%, y después de la adolescencia, Pablo, 3.6% han tenido contacto sexual con animales, experimentación sexual. De ellas, 3/4 partes con perros, con animales de compañía, caninos domésticos. Vamos entonces a otra pregunta. Daniel, tenemos ahí a otra persona, coméntanos. Sí, Luisa Fernanda 3120 pregunta: ¿qué señales nos pueden dar indicios de que un animal está siendo víctima como tal de un abuso sexual? ¿Cómo hacemos para no confundirlo en la clínica y dar un diagnóstico equivocado? Muy bien, aquí, muchas gracias Luisa. Muchas gracias Luisa por la pregunta. Aquí voy a ser enfático y voy a ser un poquito más profundo en las diferencias entre los contactos sexuales. Primero, zoofilia. Ya tenemos claro que es un contacto, es un amor hacia el animal que puede provocar un contacto de tipo erótico sexual. Pero este contacto de tipo erótico sexual con el animal bajo la zoofilia usualmente no es violento. Y aquí hago un llamado a todos para que entendamos lo siguiente. Según algunos datos que hemos obtenido de muchos, ejemplos de zoofilia o casos registrados de zoofilia, son personas que tienen contacto cercano con animales las que suelen tener estos actos sexuales con ellos. Me refiero sobre todo a los que protegen a los animales, a los protectores de animales, defensores de animales o animalistas. Muchos de ellos han tenido contacto sexual con animales o han tenido amor hacia los animales hasta tal punto de tener esas recreaciones eróticas sexuales. Este punto de la zoofilia usualmente no trae violencia. El segundo punto es el bestialismo. El bestialismo es el contacto sexual con el animal simplemente porque quiero satisfacer una emoción sexual, no por amor ni por vínculo emocional. Cuando el bestialismo, que es el contacto sexual, solamente el contacto sexual con el animal, genera lesiones, hablamos de zoorastia. Ese es el término que no había querido profundizar, pero lo mencionamos gracias a la pregunta de Luisa. La zoorastia es el bestialismo violento. Cuando hay zoofilia, que es el con amor, que usualmente no hay violencia, las manifestaciones pueden ser muchas. Pueden ser presencia de elementos traza sobre el dorso del animal, por ejemplo, alguna transferencia de las manos de la persona cuando hace aprehensión del animal para la manipulación. Puede haber incluso saliva de la persona sobre el dorso del animal o sobre algún segmento corporal. Pueden haber rastros de material seminal sobre el animal, en caso tal de que estemos hablando de un contacto entre un hombre hacia un animal, porque también puede haber entre una mujer hacia un animal y sería un poquito más complejo de determinar, pero digamos que es entre un hombre hacia un animal. Pueden haber estas señales. Si estamos hablando de bestialismo o estamos hablando de zoorastia, que es el bestialismo más violento, pueden existir desgarros, luxaciones, subluxaciones, luxofracturas. En animales jóvenes pueden haber fracturas tipo Salter-Harris tipo 4 sobre todo, y esas son las más clásicas de todas. A otros, cuando se utiliza la zoorastia con violencia, o el bestialismo con violencia que la zoorastia, pueden generar impresiones comportamentales sobre el animal, es decir, rechazo a la manipulación del contacto físico o rechazo a la presencia de una figura masculina, sobre todo cuando las fases de desarrollo del animal son tempranas, cuando el animal es un cachorro y está apenas entrando a la fase prepuberal a la fase puberal. Espero que hayamos resuelto un poquito la inquietud de Luisa frente a eso, pero una muy buena inquietud para información al respecto. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Muy bien, Pablo, ¿alguna conclusión que quieras hacer ya para ir terminando con esta horita de seminario?